Hola, hola. Bueno, mientras nos vamos acomodando, da la bienvenida, compañeros, compañeras, vecinos. Vas si vos querés. Bueno, nos vamos acomodando, mientras nos vamos acomodando. Dale la bienvenida. Este fue hace una semana que venimos haciendo actividades. El día hubo la presentación del libro Fachófera de Jorge Evo, y el sábado hicimos la presentación de Mariano Moreno, Pueblo en Armas, con el compañero Néstor Cohen y la compañera del Cipreo. Bueno, hoy nos toca con Juan, que ahora voy a hacer las presentaciones formales. La estoy alargando un poco para que nos vamos acomodando. Las presentaciones formales, pero la idea es que veníamos charlando desde hace cosas de 1 año y medio, 2 años, que acompañamos las iniciativas de juicio político a Milei, que genera algunas dudas, ¿no? O por lo menos debate, más que dudas, debate en el campo popular, pero siempre decimos que es una posible respuesta al campo popular. Y que a nosotros nos parece interesante cuando hay una crítica hacia las conducciones sindicales, políticas, de los movimientos sociales, a planchar la lucha, con raras excepciones. Nos parece importante tomar iniciativa política, no estar esperando un tuit para ir a pelear, digamos, para ir a pelearnos, y plantear la más amplia unidad y salir a pelear. Algunos compañeros plantean de que la gente no quiere luchar, que no hay movilización, y bueno, creo que en 15 días tuvimos la movilización por la universidad pública, luego el 3J y después lo del Indio. Y sin conducción, o por lo menos con conducciones colegiadas, colectivas, y eso me parece que hay que entrarle por ahí, hay que pensar que hay gente, hay pueblo, hay una reserva de movilización, de lucha permanente, hay disciplina, hay cuidados entre todos, es decir, dimos ejemplo de masividad y al mismo tiempo de cuidado, de organización, de claridad, de programa. Entonces, bueno, ¿qué está faltando entonces? Si hay pueblo, hay organización, hay todo esto, hay ganas de pelearla, ¿qué está pasando? Bueno, son cosas que tenemos que ir encontrándole el agujero al mate. Lo cierto es que, interesante, desde la institucionalidad que implica el Parlamento, el Congreso Nacional, digamos, esto de que llamamos el juicio político a Milei, y Juan Marino, militante y fundador del partido piquetero y del movimiento Derecho al Futuro, diputado nacional por el bloque de Unión por la Patria, vicepresidente de la Comisión de Discapacidad, integrante de la Comisión de Juicio Político, autor de 2 proyectos de juicio político contra Milei y de 4 ampliaciones, integrante del Grupo Parlamentario de Amistad con China, maestrando en Política de Vinculación con China de la Universidad Paz, ¿cuál es? La de José C. Paz, diplomado en Derecho Parlamentario en la Universidad Austral y experto universitario en técnica legislativa por parte de la UTN. ¿Cuántos años tenés, Juan? 38. No había visto 37. En breve cumplo 39. Podemos decir que es un joven, por lo menos los que estamos más grandes, con talento, ¿no? Parte de la renovación de la política. Muchas veces decimos, queremos renovar la política. Bueno, hecha la introducción, le paso la palabra a Juan. La idea es una intervención y luego abrimos debate para consulta, preguntas, ensayos breves, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bueno, con ustedes, Juan Marino. Bueno, gracias al compañero Rafael Klexer por la
introducción, gracias a las compañeras y a los compañeros del Movimiento Popular La Dignidad y Izquierda Popular por la invitación. Es la primera vez que vengo a este espacio, me decía Rafa que lo tienen ya hace más de 15 años, una conquista de la organización, de la militancia, felicitarlas y felicitarlos porque es extraordinario, es hermoso. Y bueno, es un orgullo estar acá presente en un espacio que es fruto de la organización militante que ustedes vienen desplegando desde hace tantos años, con la cual venimos desarrollando muchísimas luchas en común, no solamente estos 2 años contra Milei, sino bueno, desde hace muchísimo tiempo contra los distintos gobiernos del PRO en la ciudad de Buenos Aires, la lucha piquetera, contra el gobierno de Macri en su momento, también en defensa de la lucha del movimiento piquetero bajo los gobiernos de Néstor y Cristina. Tenemos una larga tradición de lucha, de la experiencia militante en común quienes estamos acá, así que no es casual que nos estemos encontrando en esta reunión, en esta charla, en esta conversación y que estemos discutiendo una perspectiva política en común. Lo primero que quiero decir es, vinculado al título de la charla que ustedes nos propusieron, esto de la ampliación del juicio político contra Javier Milei. Primero ponerlos a todos en conocimiento sobre en qué anda el juicio político en el Congreso de la Nación. Nosotros presentamos 2 proyectos de juicio político y después presentamos 4 ampliaciones de esos proyectos de juicio político. En el Congreso lo que se puede hacer es presentar una iniciativa del pedido de juicio político contra el presidente de la Nación, la vicepresidenta o el vicepresidente, los ministros, y luego esos proyectos se pueden ampliar con presentaciones posteriores. Esto lo podemos hacer los diputados, también lo puede hacer la ciudadanía, como lo define la Constitución. De hecho, hay varias organizaciones que han presentado proyectos de juicio político, antes incluso que el que presentamos nosotros. Ustedes estuvieron acá con Jorge Elbaum, por ejemplo, ustedes mismos también participaron de esas iniciativas, el doctor Barcesat, la exdiputada, mandato cumplido, Alicia Castro, Claudio Lozano, bueno, muchas compañeras y muchos compañeros que desarrollaron sus propias presentaciones de juicio político, y después hubo una presentación del bloque de Unión por la Patria el año pasado, cuando estalló el escándalo Libra, ¿no? Se presentó formalmente como bloque el pedido de juicio político contra Javier Milei por el caso Libra. Y luego tuvimos las presentaciones que venimos haciendo este año. Este año hubo una presentación que hice yo de juicio político contra Javier Milei en el mes de febrero. No sé si recuerdan, pero Milei había reivindicado el ataque terrorista contra Venezuela, el secuestro de Nicolás Maduro y Silvia Flores, diputada nacional, que siguen hoy secuestrados en Estados Unidos, y un ataque terrorista que se cobró la vida de decenas de personas en Venezuela para poder secuestrar a Maduro. En ese momento Milei había declarado que él iba a prestarle cualquier colaboración militar que Estados Unidos requiriera en cualquier ataque contra nuestra región. Entonces ya en ese momento consideramos que era causal de juicio político, un compromiso público de quien ostenta la presidencia de la Nación, la primera magistratura, el Poder Ejecutivo Nacional, diciendo que él le va a prestar a Estados Unidos toda la colaboración militar que ellos requieran para una agresión contra América Latina y el Caribe, contra la patria grande, vulnerando, atacando abiertamente la condición de zona de paz de América Latina y el Caribe, pasando por encima del Congreso, que es el que tiene que tomar cualquier definición sobre la guerra y la paz. Entonces, en ese momento, en febrero, presenté el proyecto de juicio político contra Javier Milei. Y después pasaron muchas cosas más que ameritaron presentar las ampliaciones del juicio político. Pasaron cosas en relación con el caso Libra. En relación con el caso Libra se descubrieron las conversaciones y los chats de Mauricio Novelli, que fue el principal organizador de la presunta estafa Libra. Y en esos chats, esas conversaciones de Novelli, apareció un contrato de $5 millones que estaba dirigido a Javier Milei y a Karina Milei. Y muchas otras cosas más que ponían de manifiesto todo lo que nosotros ya habíamos denunciado con la comisión investigadora sobre Libra. Que en la conclusión de la comisión investigadora se planteaba el Congreso tiene que investigar a Milei por mal desempeño. Y la forma de investigar por mal desempeño al presidente de la Nación es el juicio político. Todo lo que apareció en ese celular de Novelli, sus conversaciones, las llamadas telefónicas que había tenido, profundizaron la necesidad del juicio político y presentamos esa ampliación.
Y presentamos otra ampliación por la cuestión de la guerra, que es básicamente la decisión de Milei de involucrar a la Argentina en la guerra de Trump, sin pasar por el Congreso de la Nación. Porque no solo fue la reivindicación del ataque contra Venezuela y la declaración en ese momento de que iba a prestar cualquier colaboración que requiriese Estados Unidos. Después, cuando arranca la guerra del Estado de Israel y de Trump contra Irán, Milei se pronuncia públicamente diciendo que está del lado de Trump y de Israel en contra de Irán, haciendo declaraciones del tipo, y paso a citar, vamos a ganar la guerra, como si Argentina fuese parte beligerante en esa guerra en contra de Irán. El presidente no puede definir sumar a la Argentina a una guerra sin pasar por el Congreso de la Nación. Y Milei lo hizo en el caso de la guerra de Israel y Trump en contra de Irán. Y entonces presentamos una nueva ampliación del pedido de juicio político. Y después presentamos otra ampliación. Porque ¿qué pasó? Arrancaron estos ejercicios militares con Estados Unidos sin pasar por el Congreso de la Nación. No pueden. La Constitución establece con claridad que es el Congreso el que tiene que autorizar si ingresan tropas extranjeras. Hoy, en este momento, mientras estamos haciendo esta charla, hay tropas estadounidenses en suelo argentino, sin que eso haya pasado por el Congreso de la Nación. Están las boinas verdes del Comando Sur de Estados Unidos, de la Cuarta Flota, ahora mismo entrenando a soldados argentinos. Y el Ministerio de Defensa hace publicaciones con fotografías mostrando que se están preparando para actividades de combate urbano, de combate en ciudades. Y dicen que se están preparando para escenarios tácticos reales, es decir, para llevar a la práctica esos ejercicios de guerra. Este ejercicio Daga Atlántica que están haciendo ahora es el más grande y de mayor envergadura que se ha visto en décadas con Estados Unidos en la región. Entonces, presentamos otra ampliación porque no pueden hacer estos ejercicios militares sin pasar por el Congreso de la Nación. El otro ejercicio se llamó PASEX y fue este ejercicio por el cual pasó por el mar argentino un portaaviones estadounidense. El portaaviones Nimitz. Supongo que lo habrán visto a Javier Milei, payaso, arriba de ese portaaviones, firmando una bandera argentina arriba de un portaaviones yanqui. Portaaviones que pasó por el mar argentino sin pasar por el Congreso de la Nación. Decisión que no pasó por el Congreso de la Nación. Y es el portaaviones que ahora emplazaron para amenazar a Cuba. Es el portaaviones que ahora está en el mar Caribe amenazando a nuestra hermana República de Cuba. Otro motivo para ampliar el juicio político contra Javier Milei. Y después tuvimos esta decisión de entregarle la vigilancia del mar argentino en el Atlántico Sur a Estados Unidos. Dicen que el mar argentino es un bien común global. No, el mar argentino es argentino. Y la vigilancia sobre el mar argentino la tiene que ejercer de forma soberana la República Argentina, no los yanquis. Y no pueden desarrollar un convenio de esta naturaleza sin que sea discutido públicamente de cara a todo el pueblo y en el Congreso de la Nación. Y ya pasó un mes desde que la embajada yanqui anunció el programa de protección de bienes comunes globales con el cual están entregando la vigilancia del mar argentino a los yanquis. Ya pasó un mes de que lo anunciaron y todavía no tenemos detalles. No tenemos detalles del convenio, del memorándum, de las características del acuerdo, de qué tecnología están utilizando, de quién controla esa tecnología, de qué hacen con la información. Porque que los Estados Unidos tengan la vigilancia sobre el mar argentino en el Atlántico Sur significa que tienen conocimiento de toda la información vinculada a los movimientos que se desenvuelven a través del Atlántico Sur, en el mar argentino. Una entrega inaceptable de soberanía, que amerita también el juicio político, y por eso ampliamos el juicio político, diciendo que el mar argentino es argentino, no es un bien común global. Entonces, son numerosos los motivos que ameritan la ampliación del juicio político. También colocamos en las ampliaciones del juicio político la hipótesis de que Milei pretenda sumar a las Fuerzas Armadas argentinas a una agresión militar contra Cuba. Y esto no es un hecho menor, y hay que advertirlo explícitamente. Y hay que discutirlo.
Porque los medios estadounidenses están discutiendo abiertamente que una agresión militar contra Cuba es inminente. Ya sea en la forma de una invasión, ya sea en la forma de una operación similar a la que realizaron en Venezuela para secuestrar a Maduro. Vieron que le iniciaron una causa judicial contra Raúl Castro. Es lo mismo que hicieron en el caso de Venezuela, con una causa judicial justificaron incursionar en territorio venezolano y secuestrar al presidente, diciendo Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que se trataba sencillamente de la ejecución de una orden judicial, de un acto policial. Como si fuese la policía del mundo y el Departamento de Justicia de Estados Unidos tuviese jurisdicción sobre todos los países del mundo. Falso, mentira. El secuestro de Maduro, la causa judicial contra Raúl y la amenaza sobre Cuba, lo que están haciendo ahora contra Evo, que Evo denuncia que hay un plan en curso entre el gobierno de Bolivia y el gobierno estadounidense para secuestrarlo o incluso asesinarlo, el encarcelamiento y la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Todo eso es parte de un plan de Estados Unidos para hacerse el control político de América Latina y del Caribe y disciplinar a toda la dirigencia. Y que la dirigencia política en América Latina no se atreva a alzar su voz y a oponerse a los planes del imperialismo yanqui para nuestra región. Un imperialismo que largó el corolario Trump a la doctrina Monroe. Como le dice el propio Trump, la doctrina Don Roe, por Donald. Que es básicamente el corolario Trump a la doctrina Monroe, una doctrina Monroe reforzada, recargada. Con Estados Unidos pretendiendo hacer lo que quiera con nuestra región. Un Estados Unidos, un gobierno estadounidense que a través de Trump ya amenazó con anexar Groenlandia, Canadá, diciendo que Venezuela puede ser el Estado 51 de Estados Unidos, que el Golfo de México ya no se llama más Golfo de México, sino que se llama Golfo de América, que pretenden anexar también Panamá, bueno, explicitando sus pretensiones anexionistas de hacerse el control de toda América, formalizándolo de alguna forma con el escudo de las Américas, donde se subordinaron los gobiernos de ultraderecha de la región y de derecha de la región al Pentágono estadounidense. Este escudo de las Américas que firmaron, que es un acuerdo de compromiso común, militar e integral, dirigido por Estados Unidos, donde los gobiernos que firman el escudo de las Américas se subordinan al Pentágono estadounidense. Lo mismo esa conferencia anticarteles de la que participó el ministro de Defensa, que es el primer ministro de Defensa militar, luego de la caída de la dictadura militar en Argentina, que están condenando al hambre y a la miseria a los soldados de las Fuerzas Armadas, que hasta tuvieron que hoy sacar una resolución del Ministerio de Defensa permitiendo que los integrantes de las fuerzas puedan tener otro trabajo, trabajar en un Uber, en pedido ya. Ese es el nivel de pauperización, de empobrecimiento al que están condenando a los soldados de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y los están condenando además a la humillación de tener que estar subordinados estratégicamente al Pentágono yanqui. Y de hacer ejercicios militares, portando en sus chalecos la imagen de las Malvinas, dirigidos por los socios en la OTAN de los ocupantes británicos de las Islas Malvinas. Eso es Milei. Esa es la humillación a la que está sometiendo a los soldados de las Fuerzas Armadas Argentinas. Y por lo tanto, todo esto configura numerosas causales de juicio político contra Javier Milei. Entonces, lo primero que queríamos señalar es, presentamos el juicio político, presentamos las ampliaciones, estos son los motivos. Ahora, después hay un segundo punto, que es el análisis político de qué pasa con el juicio político y por qué es importante reivindicar y defender la bandera del juicio político. Porque naturalmente, me pueden decir muy sencillamente, está bien con el juicio político, pero hoy no tenemos el número para avanzar con el juicio político en la Cámara de Diputados. Para avanzar con el juicio político en la Cámara de Diputados se necesita la mitad más uno de la Cámara de Diputados, que es básicamente la decisión de una mitad más uno de ir a una sesión especial y votar, emplazar a la Comisión de Juicio Político para que empiece a tratar los proyectos de juicio político. Para eso se necesita mitad más uno, 129. Después, para votar a favor del juicio político y que pase al Senado, ahí sí se necesitan 2/3. Pero para que arranque el procedimiento, mitad más uno, mayoría simple. Hoy, en este momento, no la tenemos. En total, diputadas y diputados nacionales del Bloque Unión por la Patria, que firmamos estos proyectos que les mencioné, que presentamos este año, somos 12.
Fuimos avanzando. En febrero lo presenté yo solo, en las ampliaciones se fueron sumando diputadas y diputados nacionales. Es decir que hubo compañeras y compañeros de diputadas y diputados que fueron sacando la conclusión de que era importante sumar su firma, ponerle el rostro y el cuerpo al planteo. Ahora, hoy no tenemos el número. Entonces, ¿por qué corresponde plantearlo? Corresponde plantearlo por dos motivos. Corresponde plantearlo, por un lado, porque es la forma de romper esta naturalización que pretenden imponer sobre el desgobierno de Javier Milei, simulando que es un gobierno democrático más porque fue electo por el voto popular. Y no es así. Nosotros tenemos que dejar muy en claro que lo de Milei no es un gobierno democrático más. Incluso hay que superar la idea de que es el cuarto experimento neoliberal, como si fuese lo mismo que lo que fue Martínez de Oz, Menem, Macri, y bueno, llega el cuarto en la serie que es Javier Milei, porque eso se pierde la especificidad de este gobierno y el contexto internacional en el que opera. Entonces, ¿nosotros qué decimos? Juicio político, porque esto no es un gobierno democrático. No lo es, por más que haya sido electo por el voto popular. Es un de gobierno que desde que asumió, suspendió de hecho la Constitución Nacional con el DNU 70 y la Ley Bases, y que todos los días va testeando los límites de la democracia. Que todo lo que denunciamos hasta recién, por lo cual iniciamos el juicio político, lo hizo pasando por encima de la Constitución, pasando por encima del Congreso. Toda esta subordinación al Pentágono estadounidense. Todas las medidas antipopulares que toma, las toma contra el Congreso de la Nación, incumpliendo la ley de emergencia de discapacidad, incumpliendo la ley de financiamiento universitario, incumpliendo las leyes que vota el Congreso de la Nación, deliberadamente, e incumpliendo fallos judiciales. Entonces, desde ese punto de vista corresponde el planteo del juicio político, para señalar la gravedad del proceso que estamos atravesando y que no estamos frente a un gobierno democrático. Y que encima ahora, y esto es muy importante, está procesando una transición de este desgobierno fracasado que intentó aplicar neoliberalismo monetarista de los banqueros con Caputo, Sturzenegger y Bullrich, a una tentativa tecnofascista con Peter Thiel en Argentina. Y eso hay que darle mucha centralidad en el análisis. No es para nada un dato menor. Milei es de esos comerciantes de utopías que prometió el cielo y nos está llevando al infierno. Que en campaña electoral dijo que era un anarcocapitalista utópico, que iba a cerrar el Banco Central, dolarizar la Argentina. Después, cuando asumió, los metió a Caputo y a Sturzenegger en el gabinete a intentar hacer neoliberalismo monetarista de los banqueros, autoritario, y fracasando. Y frente al fracaso aparece Peter Thiel, se muda a la Argentina, trae el tecnofascismo a la Argentina y pretende hacer de la Argentina su laboratorio de su proyecto tecnofascista, que es básicamente la destrucción de la democracia, la creación de estas ciudades controladas por los monopolios privados, donde no rige el voto popular, donde no rigen los derechos laborales, donde no rige ningún tipo de derecho popular, y donde básicamente se acaba la soberanía del voto popular sobre las decisiones políticas y se impone la voluntad de los monopolios tecnológicos que pretenden crear esta nueva especie posthumana de los super ricos, donde la gran mayoría de la humanidad somos todos descarte. Eso es el tecnofascismo de Peter Thiel que pretenden instalar en Argentina. Es esa tentativa tecnofascista a la que estamos asistiendo en este momento. Entonces, no estamos frente a un proceso democrático, de normalidad capitalista, donde vamos a la elección y en la elección se resuelve y se modifica el rumbo. Acá hay intereses poderosos detrás de Milei que están intentando generar las condiciones para la reelección de Milei y para que la Argentina se transforme en este laboratorio del tecnofascismo. Por eso el juicio político. Porque nosotros no podemos llegar a fin de 2027 a la elección como si acá no hubiese pasado nada.
Porque dicho sea de paso, esto del gemelo digital social que anunciaron, que todavía no nos explicaron de qué se trata, ya hicimos el pedido de informes en el Congreso de la Nación, todavía no hay ninguna respuesta a los detalles del gemelo digital social que anunció Petovelo, la misma que pretende eliminar el volver al trabajo y dejar sin los 78.000 pesos a 1 millón de compañeras y compañeros en todo el país, es la misma que anunció este gemelo digital social donde van a unificar todas las bases de datos importantes del Estado, de ANSES, de RENAPER, de PAMI. ¿Con qué empresa? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué control democrático? ¿Cómo nos pueden asegurar que no van a usar esa base de datos para desarrollar una inmensa manipulación electoral el año que viene? Gemelos digitales que Peter Thiel, dueño de Palantir, vende a nivel internacional. ¿Lo hicieron con Peter Thiel? ¿Con este tecnofascista dueño de Palantir? Compañeras y compañeros, para el que no lo sepa, Palantir, esta empresa de Peter Thiel, que es este que se instaló ahora en Argentina, es la empresa que le vende los servicios de vigilancia al Estado de Estados Unidos y al Estado de Israel. Servicios de inteligencia artificial para perfeccionar la maquinaria militar y represiva de esos dos estados. Todo el sistema de información del ICE, esta agencia fascista de persecución estadounidense, ¿vieron la agencia que está expulsando a los migrantes de Estados Unidos? Todo el sistema de información lo arma y lo centraliza Palantir, la empresa de Peter Thiel. Palantir tiene un convenio con el Estado de Israel para desarrollar la inteligencia artificial aplicada al genocidio en Palestina. Y el dueño de Palantir es el que se está instalando acá en Argentina, que se compró la casa más cara de Barrio Norte y que ya anotó a sus hijos en una escuela acá de la ciudad de Buenos Aires. O sea que está apostando fuerte, con su propio cuerpo, con su propia familia, instalándose acá en Argentina. Eso es Peter Thiel, eso es Palantir, y de ahí advertir el riesgo de la elección del año que viene y de no naturalizar la situación. Y por eso no podemos llegar al año que viene a la elección sin que haya avanzado el juicio político, sin que por lo menos esté en inicio, en tratamiento del procedimiento de juicio político, para que quede claro que el Congreso de la Nación, los partidos políticos, las organizaciones populares, no naturalizamos esto, entendemos que esto es una ruptura contra la Constitución y la democracia, y entendemos por lo tanto que la lucha electoral del año que viene forma parte de una lucha integral para evitar que Argentina se transforme efectivamente en el laboratorio del tecnofascismo. Entonces de ahí la importancia política del juicio político. Naturalmente, así como hay intereses poderosos detrás de Milei, también es cierto que es un desgobierno que está implosionando políticamente. Son las dos cosas. Así como no nos tenemos que dejar impresionar o obnubilar por esta caída de la imagen positiva de Milei por el escándalo de Adorni, que es cierto que por el escándalo de Adorni el gobierno de Milei cayó mucho en imagen positiva y eso lo puede afectar electoralmente, tampoco tenemos que dejarnos intimidar por la presencia y la iniciativa y la ofensiva de estos tecnofascistas que se pretenden apropiar de la Argentina. Y tenemos que reconocer que es un desgobierno en implosión política. Santiago Caputo peleándose con Karina Milei, Adorni que todavía ni siquiera pudo presentar la declaración jurada, los Menem peleándose con la gente de Santiago Caputo, Bullrich peleándose con Milei y sacándole el cuerpo en el Senado de la Nación. Bueno, son cada vez más las peleas al interior del gabinete, al interior del gobierno. Por eso decimos que están implosionando políticamente. Y por eso decimos que son un desgobierno. Eso significa que se les puede ganar. Eso significa que los podemos enfrentar, que hay condiciones para ganar. Pero para ganar, la precondición de nuestro lado es reconocer lo que tenemos enfrente y enfrentarlo sobre esa base. Y de ahí identificar este enemigo que tenemos instalado en Argentina, que se llama Peter Thiel, y que es el que está ahora como titiritero digitando los movimientos de Javier Milei. No sé si vieron las noticias los últimos días, pero Javier Milei publicó un artículo en un diario británico que se llama el Financial Times, que el título es Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse a sí misma. Y en el artículo dice que hay que liberar a la inteligencia artificial y a la tecnología de las limitaciones del cerebro humano. Que hay que terminar con el control humano y las regulaciones sobre la inteligencia artificial.
Y entonces en ese artículo dice que el gobierno está presentando un proyecto de ley para crear sociedades en el sentido de la figura jurídica, ¿no? Están las sociedades anónimas, las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, quieren crear las nuevas sociedades, que son las sociedades automatizadas, que básicamente son sociedades sin trabajadores humanos, lo dicen literalmente, sin trabajadores humanos. Y después otro tipo de sociedades que son las sociedades, las DAO, que operan directamente en la blockchain, esta tecnología, donde, por ejemplo, se comercializan criptomonedas, en la misma tecnología a través de la cual hicieron la presunta estafa Libra. Bueno, sociedades que operan en la blockchain, donde básicamente el estatuto de la sociedad es el contrato que tiene ahí en la blockchain, y donde en los dos casos, los que las crean, los dueños, no tienen responsabilidad solidaria. Son sociedades de responsabilidad limitada. Responden solo con el patrimonio de la sociedad. Entonces el patrimonio personal, el patrimonio de los dueños, no se pone en riesgo por lo que pase con esa sociedad. Entonces son sociedades sin trabajadores humanos, donde los dueños de esos monopolios no tienen ninguna responsabilidad propia, no arriesgan nada. Es la figura jurídica que necesitan los Peter Thiel para venir a hacer lo que quieran con la Argentina. Por eso también quieren eliminar la restricción de venta de tierras a los extranjeros y que los extranjeros puedan comprar tierras sin ningún tipo de límite. Los extranjeros con plata. Los extranjeros que tengan la plata para comprarse esa tierra. Exactamente. Y mientras a las compañeras y a los compañeros migrantes, que con tanto esfuerzo y con tanta lucha pelean por su derecho a la vivienda, los persiguen y hacen esta pantomima de ICE versión argentina, de Alejandra Monteoliva, que hace operativos, donde en todos los operativos todas las compañeras tienen todos los papeles en regla y nunca pueden encontrar a nadie. Entonces es todo un andamiaje que, aparte de ser un show electoral, un circo, van creando las condiciones para una militarización de la sociedad, de persecución, clima de persecución. Ahora, o a Jorge Macri con esto que hizo en las entradas a la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de otro circo, lo mismo, naturalizando la militarización. Entonces, tratando de imitar el estilo Donald Trump de Estados Unidos. Entonces, por eso, compañeras y compañeros, el juicio político es importante, porque es mostrar lo que tenemos enfrente, y al mismo tiempo porque, como les decía, como es un gobierno en implosión, que viene fracasando en su intento de aplicar el neoliberalismo monetarista, puede llegar a ocurrir que atraviese una crisis económica que genere una crisis política que plantee que el juicio político sí sea posible desde el punto de vista de los números en el Congreso. O sea, que haya diputadas y diputados nacionales que hoy no quieren el juicio político, pero frente al derrumbe del gobierno y la crisis económica digan, che, hay que buscar una salida, una solución institucional a esto. El juicio político es el camino para eso. Y por eso cuando nosotros planteamos el juicio político, estamos planteando el camino a esas diputadas y esos diputados nacionales. Entonces esto es muy importante también, y con esto cierro para que abramos el debate. Porque hay muchas y muchos que nos critican el planteo del Frente Anti-Milei. Me dicen, no, Frente Anti-Milei, ¿cómo te vas a juntar con los que le votaron alguna que otra cosa a Milei? ¿Cómo te vas a juntar con los que hicieron esto, hicieron lo otro? Bueno, les comento, muchachas, muchachos, porque hay algunos de los que no dicen Frente Anti-Milei que también piden el juicio político, que dicen no al Frente Anti-Milei, pero sí al juicio político. Les comento que el juicio político solo es viable si alguno de esos que ya le votaron cosas a Milei se vienen para este lado y votan el juicio político, porque tenemos que juntar la mitad más uno. La única forma. Si no, nos juntamos la mitad más uno. Entonces, si verdaderamente querés el juicio político, querés juntar el voto de gente que hasta hace un tiempo estuvo votándole cosas a Milei, pactando con Milei, y que rompe con Milei y se viene para el lado de la oposición. Si no, no es posible el juicio político, porque no se llega a la mitad más uno. Entonces, si queremos el juicio político y por lo tanto queremos juntar los votos de esos que hasta hace un tiempo estuvieron desarrollando algún tipo de acuerdo con Milei, esa misma lógica se aplica al terreno electoral, al Frente Anti-Milei y a las elecciones del año que viene. Porque si queremos el juicio político conduce a la remoción del presidente de su cargo. Esa es la conclusión del proceso, según la Constitución Nacional. Ahora, si no lo podemos sacar por el juicio político, la otra forma de sacarlo es con la elección. Y para ganar la elección se necesita un Frente Anti-Milei. El que piense que podemos ganar la elección todos separados, peleándonos entre todos, no sé cómo piensa que vamos a ganar la elección. Verdaderamente le pregunto que se ponga una mano en el corazón y me diga cómo me propone que va a ganar la elección todos divididos y todos peleados en la oposición. La verdad no lo veo yo. Porque además no hay que subestimarlos a ellos.
Milei, la elección del año pasado, venía mal, escándalo Expert y compañía, le habíamos ganado fuerte la elección de la provincia de Buenos Aires, apareció Trump, apareció Biden, prometió 40.000 millones de dólares y sacaron 41%. Y ahora lo tienen a Peter Thiel instalado en Argentina. ¿Está bien? Entonces, no es que le ganamos caminando sin hacer ningún tipo de esfuerzo en la elección del año que viene. Ellos van a poner lo suyo y van a apostar a ganar. Entonces nosotros tenemos que ver que tenemos que hacer lo posible para ganarles. Hasta incluso quienes dicen, bueno, vamos todos separados al principio y después en el balotaje se votará contra Milei. Pará. ¿Por qué te dijo que si vamos todos separados en primera vuelta llegamos al balotaje? Porque si vamos todos separados en primera vuelta y este saca 40 o más y nosotros no llegamos al 30, gana en primera vuelta. Es un riesgo real que existe de la elección. Entonces no podemos permitir que gane en primera vuelta. Llegar al balotaje requiere que estemos todos juntos en la primera vuelta para que no haya tanta diferencia y para que nosotros superemos el 30. Y esta es una discusión explícita que hay en la izquierda en Argentina. Una discusión abierta con los compañeros y las compañeras del Frente de Izquierda, que ahora están deliberando abiertamente sobre crear comités a favor de la candidatura presidencial de Miriam Bregman y que plantean que están en contra del Frente Anti-Milei. A esas compañeras y esos compañeros yo las miro y los miro a los ojos, porque somos compañeros de lucha, compañeros de izquierda, compañeros militantes, y digo, pónganse una mano en el corazón y díganme si piensan que Bregman verdaderamente puede ganar la elección del año que viene. Verdaderamente. Entonces, si vamos separados y no llegamos al número de la primera vuelta y Milei nos gana en primera vuelta, 4 años más de Milei, ¿qué pasa? Pues nos dicen, no, un frente anti-Milei va a ser desmoralizante, como fue el frente de todos. Yo creo que a las compañeras y a los compañeros que vienen marchando, como decía Rafa, el 3J, las marchas del orgullo antifascista, las marchas universitarias, las marchas, los paros generales de la CGT, las movilizaciones obreras, 24 de marzo, todas esas compañías que marchan en masa contra Milei, marchas multitudinarias, me parece que los va a desmoralizar un poquito más si Milei gana y tiene 4 años más de mandato. Eso va a ser un poco más desmoralizante. Si nosotros ganamos, vamos a tener mejores condiciones para de ahí construir una alternativa popular, una alternativa de poder popular sobre la base de haber logrado un triunfo fundamental derrotando a los Milei y a los Peter Thiel en las elecciones del año que viene. Entonces, juicio político y frente anti-Milei son dos banderas, son dos planteos que van de la mano el uno del otro. Porque tienen que ver con una concepción fundamental, que es decir, no aceptamos 4 años más de Milei. Entonces, sea con el juicio político, sea con la elección, sea como sea, 4 años más de Milei no. Y por lo tanto, contribuir desde la militancia popular ese objetivo es fundamental. Por eso, en 2026 el juicio político y durante 2027 lo mismo, asociado a la discusión y a la militancia a favor del Frente Anti-Milei para ganarle las elecciones del 27, alertando y mostrando lo que tenemos enfrente y preparando a la militancia para enfrentarnos a eso que tenemos enfrente. Porque el continente muestra que esto no se resuelve solamente en el terreno electoral, como lo muestra la amenaza que se cierne sobre Cuba, como lo muestra la enorme rebelión popular del pueblo boliviano y la represión que está sufriendo el pueblo boliviano, como lo demuestra la presión que ejerce Trump en las elecciones importantes que están ocurriendo en nuestro continente, lo que hizo apoyando al candidato opositor a Petro en Colombia. Tenemos una parada muy importante en el balotaje en Colombia, donde es muy importante que Cepeda gane esa elección. Lo mismo las elecciones de Perú, que están palo a palo y se está haciendo el recuento final y en pocos días vamos a tener el resultado final y esperamos que gane Sánchez contra Fujimori. Lo mismo la elección de Brasil, que todas las encuestas también dan, que está polarizada. Y como es un escenario de polarización de esa naturaleza y una ofensiva del imperialismo yanqui, todo esto tiene que estar acompañado del desarrollo y la construcción del poder popular, de los instrumentos militantes, de que el MDF se transforme en un instrumento militante, de que coordinemos todas las organizaciones que somos organizaciones populares y militantes para desarrollar ese músculo de movilización social y de poder popular, que a cualquier conquista que logremos con el avance del juicio político, con un triunfo electoral, le dé el sustento de movilización para poder sostenerlo frente a las agresiones y a la ofensiva del imperialismo yanqui. El desarrollo de una militancia con conciencia antiimperialista que no va a permitir que la Argentina se transforme en el laboratorio de los tecnofascistas, que no va a permitir que la Argentina se subordine al Pentágono estadounidense, que va a defender la tradición histórica de lucha y de movilización del pueblo argentino. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Muy bien. Bueno. Abrimos el debate, las intervenciones, ¿les parece? Preguntas, opiniones, cortitas. Si es una iniciativa ciudadana, ¿cuántas firmas se necesitan? Ninguna. No es confirmas. Vos vas a mesa de entrada y lo presentás. No porcentaje, padrón. No existe nada. No, eso son otras cosas de iniciativa popular, es otra figura, pero no es para la remoción del presidente. Pero Pero sí por la cantidad de diputados. eso siempre igual. Siempre igual. Sí. Pero no hay una Pero no iniciativa. empuja si esa iniciativa está bancada por... Eso es estrictamente político, no desde el punto de vista formal e institucional. Si hay una campaña de movilización, naturalmente eso contribuye. Si cierta parte de la población piensa que ciertos diputados y senadores están en contra de ciertas políticas que benefician a todos, justamente que es el problema que tenemos, que hay de quienes son minoría. Queremos remover tal vez al presidente porque consideramos que no está ejerciendo un rol como corresponde. Con diputados y senadores, ¿se puede hacer algo similar? ¿Removerlo? Sé que del cargo cuando Vuelo dice, ok, lo votaron y están siendo en contra de nuestros propios intereses. Sí, o sea, por un lado votar distinto en las elecciones, pero naturalmente sí hay mecanismos establecidos en la Constitución y el reglamento para separar diputados y diputadas nacionales y senadores también en caso de que sea necesario. Nosotros de hecho en su momento presentamos proyectos para separar a Espert de la Cámara de Diputados, presentamos proyectos para separar a Milman de la Cámara de Diputados y no progresaron porque nunca tuvimos el número suficiente para avanzar, pero por lo tanto se necesita ganar la elección para tener el número suficiente para avanzar en esas iniciativas o lograr una mayoría con los diputados que son hoy para avanzar en iniciativas de ese tipo. Pero hay ciertos diputados y diputadas hoy que realmente no están preparados para hacerlo. ¿Podemos hacer una presión desde el pueblo para que se remueva? Sí, se puede. Como se puede hacer la presión por el juicio político, se puede reclamar por eso también. ¿A quién echarías primero? A Lemoyne. La pusieron de presidenta de la Comisión de Juicio Político. Bueno, pero no tiene capacidad para hacerlo. No, para mí en el momento que quizás puede ser diputada, pero estaría... Una pregunta con el enfoque político, porque nombraste mucho las batallas a nivel latinoamericano y nosotros de la izquierda popular, la dignidad, vemos mucho la importancia de la unidad regional, ¿no? Porque si no derrotamos al fascismo acá, está en otro lado, y si no lo derrotan en otro lado, me parece que hoy más que nunca está muy vinculada a las luchas latinoamericanas, si bien desde la concepción latinoamericanista con la que yo me muevo, siempre estuvo contemplado, pero me parece que hoy la realidad concreta urge como un bloque latinoamericano, independientemente, como decía el Che, de dar cada batalla en cada ciudad y en cada pueblo, para derrotar al fascismo, a sus ideas. Me parece que hoy, y como nombraste mucho, te quería preguntar qué opinás vos de eso, o desde tu organización, como vos quieras, qué te parece esa cuestión. Me parece muy importante. La coordinación continental es fundamental. Una de las cosas que estamos haciendo en lo inmediato, por iniciativa de los organismos de derechos humanos de Bolivia, que se comunicaron con las organizaciones de derechos humanos de Argentina, es una misión de derechos humanos a Bolivia, porque además, hoy mismo el gobierno boliviano promulgó la nueva ley de estado de excepción y las organizaciones populares de Bolivia están denunciando la inminencia de que declaren el estado de sitio y el estado de excepción y de que se venga una masacre. Entonces va a haber varias y varios que vamos a viajar la semana que viene a Bolivia para llevar adelante en la práctica esa solidaridad y esa coordinación a nivel continental. Naturalmente tiene que ser una coordinación política del más alto nivel, la envergadura del desafío. Por eso fue importante el encuentro en Barcelona, el Global Progressive GPM Meeting, la reunión progresista internacional en la que estuvieron Lula, Sheinbaum, Petro y Orsi, los presidentes de Colombia, de Brasil, de México y de Uruguay, que estuvo el gobernador Kicillof también, que adquiere una importancia por la amenaza que hay sobre Cuba. Porque una cosa es lo que pasa en la guerra contra Irán, donde lo más importante es lograr la neutralidad
de los gobiernos de la región contra la orientación de Milei de involucrarse en contra de Irán, para quitarle un apoyo a Donald Trump. Ahora, en el caso de Cuba estamos hablando de América Latina y el Caribe. Y el Estado argentino y los estados latinoamericanos se comprometieron a defender colectivamente la condición de zona de paz. Entonces, si el imperialismo yanqui viene a romper esa condición de zona de paz e invade un país de América Latina y el Caribe, defensivamente, contra la invasión, los gobiernos latinoamericanos tienen que coordinar militarmente para defender ese país agredido. Y por eso el llamado a la coordinación continental es un llamado en primer lugar, un planteo en primer lugar a los gobiernos de Colombia, de México y de Brasil, de coordinación militar defensiva para defender a Cuba frente a una agresión militar estadounidense. Y de conjunto una coordinación política, social, diplomática, de los gobiernos que son gobiernos que no están subordinados a Trump y de todos los partidos y organizaciones que no estamos subordinados a Trump a nivel continental. Es estratégico y es fundamental. Y forma parte también de esta iniciativa de enfrentar los desafíos que tenemos por delante a nivel latinoamericano, porque el plan de Estados Unidos para América Latina está escrito, es esta nueva doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, estrategia de seguridad nacional, que la publicaron en un documento donde explican lo que les dije antes del corolario Trump a la doctrina Monroe. Entonces ya los yanquis ya lo escribieron y lo publicaron. Dijeron, vamos por esto y vamos a hacernos el control de toda la región. Si nosotros no nos unimos, el mal va a avanzar. Lo único que necesita el mal para prevalecer es que los que intentamos ser buenos no nos juntemos para hacerle frente. Entonces, frente a esa agresión yanqui, la coordinación continental para nosotros es fundamental. Una pregunta. ¿Usted cree que el fantasma de una agitación social, de un estallido social, está a la puerta antes que se efectivice el juicio político a este señor Milei? ¿Se da las características como para que eso se haga presente ahora, fines de año o el año que viene, antes de las elecciones? Bueno, estamos viendo cómo en Bolivia hay una rebelión popular, al lado de Argentina, que es una rebelión popular que pone de manifiesto la enorme voluntad de lucha, el carácter heroico del pueblo boliviano, extraordinario, que desde hace semanas ya viene sosteniendo piquetes en todo el país, luchando contra el intento de Rodrigo Paz de imponer un plan de reformas neoliberales bajo la influencia de Sturzenegger, que viajó allá a exportar este plan supuestamente desregulador que intentan aplicar en Argentina. Cerimedo, que fue uno de los financistas de la campaña de Milei, que formó en su momento la Derecha Diario y que ahora está de asesor de Rodrigo Paz. Y ese pueblo se está levantando en contra de eso. Ese pueblo se está levantando sin tener una dirección política homogénea y sin tener una alternativa de poder frente a el gobierno de Rodrigo Paz y frente a la ultraderecha, que fue la que perdió el balotaje en la elección, que es la que reclama el estado de sitio, los Tuto Quiroga y compañía, que están todo el tiempo incentivando el establecimiento del estado de sitio. Entonces, esa rebelión popular hoy no tiene una referencia política alternativa que pueda plantearse como variante de relevo contra Rodrigo Paz. Y eso es muy importante discutir, porque nos lleva directamente a la situación en la Argentina. Es el pueblo el que en última instancia toma la decisión de cuándo y cómo y con qué método sale a luchar. Son los propios pueblos los que atraviesan sus propias experiencias y nunca esa lucha es definida unilateralmente por la voluntad de un aparato, un partido, una organización. Y por lo tanto el pueblo argentino va decidiendo los ritmos de la lucha que desenvuelve contra el gobierno de Milei. Hasta ahora venimos teniendo movilizaciones multitudinarias, como la del Indio, como la del 3J, como las universitarias y una larga lista. La 24 de marzo fue impresionante. Entonces vienen teniendo características de grandes movilizaciones concentradas en fechas importantes y convocadas mayoritariamente por las organizaciones que agrupan a la mayoría de los sectores organizados de nuestro pueblo. Hasta ahora tiene esas características la lucha del pueblo argentino. Puede ser que evoluciones. El pueblo argentino es un pueblo con una tradición de lucha extraordinaria, el argentinazo, el cordobazo, el movimiento piquetero. También es cierto en simultáneo que el movimiento piquetero, que es el sector más dinámico de las últimas décadas en Argentina, viene sufriendo un retroceso organizativo producto de la ofensiva del gobierno. Un gobierno que vino a atacar las conquistas del movimiento piquetero, a destruir las cooperativas,
que ahora hasta incluso pretende eliminar el volver al trabajo, generó que el movimiento piquetero se coloque a la defensiva y un retroceso organizativo. Entonces, no es el movimiento piquetero que teníamos con las asambleas nacionales piqueteras que derivaron en el argentinazo, 19-20 de diciembre de 2001, Piquete y Cacerola, la lucha zona sola. Es otra la situación. Hay que medir también cómo va respondiendo el movimiento obrero que se va quedando en la calle, porque van creciendo cada vez más los despidos. Entonces, frente a los despidos, la lucha de FATE, la lucha de los compañeros de Aire del Sur, la lucha de Lácteos Verónica, se van transformando en emblemas que pueden inspirar al movimiento obrero a salir a luchar frente a los despidos, los cierres de empresas. Tampoco es cierto que hoy la tendencia predominante frente a los cierres de empresas sean las ocupaciones, como ocurría los 90, fines de los 90, 2001. Había ocupaciones, fábricas ocupadas, cooperativas, el proceso de, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires, Bruckman, Grisinópoli, Sanón, etc. Entonces, va a haber que ir midiendo cómo va evolucionando la predisposición de lucha del pueblo argentino. Pero lo más importante para nosotros, que somos militantes políticos, es discutir qué dirección estamos construyendo para ese pueblo argentino que hoy, y por lo menos el sector del pueblo argentino que hoy está en contra de Milei, que se manifiesta en estas grandes manifestaciones populares. Nosotros no tenemos que estar, ¿cómo decirlo?, preocupados porque todavía el pueblo argentino no esté desarrollando una rebelión popular como la del pueblo boliviano. El pueblo argentino decidirá cómo y cuándo sale a luchar. Debemos estar preocupados por estar construyendo la dirección política que necesita ese pueblo para triunfar. Y eso es lo que nosotros como militantes políticos tenemos que aportar. Los planteos políticos y en función de eso, los planteos organizativos para brindarle a ese pueblo la organización que esté capacitada, formada y preparada para que en los momentos decisivos, ya sea por el juicio político, ya sea en la elección, ya sea por la rebelión popular, tenga la capacidad de canalizar esa lucha hacia el triunfo. Entonces, hay discusiones de fondo que tenemos que abordar. Y si nosotros no reconocemos el enemigo que tenemos enfrente y no reconocemos en función de eso las tareas que tenemos por delante, no vamos a poder brindarle esa dirección a ese pueblo. La crisis que atraviesa nuestra humanidad es una crisis de dirección. La crisis que atraviesa nuestro pueblo argentino es una crisis de dirección. Al pueblo argentino no le falta dar más muestras de lucha. Todas estas marchas multitudinarias ya demuestran que hay un pueblo que está, cuando lo convocás está. El problema son las direcciones, que están en el internismo, en el sectarismo, o yendo a transar con Milei, o peleándose y boicoteando la unidad contra Milei. Ese es el problema que tiene nuestro pueblo. Y eso es lo que hay que superar. Y eso se supera mediante una lucha política explícita. Que nosotros, y nosotros como partido piquetero somos de izquierda, la discutimos al interior de la izquierda. Los compañeros peronistas la discuten al interior del peronismo, porque al interior del peronismo también hay una discusión de las compañeras europeas que militan a favor de la unidad contra Milei, como es el compañero Axel Kicillof, y las compañeras y los compañeros que no están de acuerdo con esa unidad contra Milei, que están en el internismo, prefiriendo atacar al gobernador de la provincia de Buenos Aires en vez de concentrarse en la lucha contra Milei. Bueno, requiere una lucha política y una discusión para que nosotros superemos esos obstáculos y le ofrezcamos al pueblo una dirección, porque lo que está en juego es muy grave. Ahí te veo al padre que nos vino a escuchar y vino a participar y a compartir con nosotros, y me acuerdo de la encíclica que acaba de publicar el Papa, donde literalmente en esa encíclica, Magnificat Humanitas, denuncia a los que pretenden transformar un sector de la humanidad, los super ricos, en los posthumanos, que son los que tienen la capacidad de exceder estos tratamientos genéticos para ver si pueden extender el envejecimiento, ¿no? Esto de el supuesto mejoramiento genético de la especie al punto tal de crear una nueva especie, los super ricos, donde todo el resto seamos descartables. Lo dice literal la encíclica del Papa. No es que es un invento que estoy haciendo yo, que estamos haciendo acá con Rafa, de la dignidad del partido piquetero. El Papa, el jefe de la Iglesia Católica, diciendo que hay un grupo que quiere crear una nueva especie y que todo el resto se muera. Es así, porque está pasando. Y eso es Peter Thiel. Entonces, si nosotros vemos la gravedad de la situación, le tenemos que aportar a nuestro pueblo la dirección que necesita. Una pregunta. Peter Thiel está acá. Está cerca. 30 cuadros. Ya le hicieron una movilización en la puerta de la casa. Estuvo Grabois también. Eso fue a reunirse. A tomar café, Grabois, pero me gustaría ir a gritarle desde el frente. Ahí está, ahí está. Che, Juan, vos tenés mandato hasta el 2017, ¿no? Y adentro de la Cámara
cuando vos encarás a los diputados que, por ejemplo, firmaron algunas leyes, ¿vos los ves con capacidad como para hacer algo más grande? ¿O los diputados están cada uno en su juego junto con la provincia y los gobernadores? Bueno, pero ya tuvimos una experiencia, algunos que le votaron a favor de la ley de bases y después vinieron para este lado y votaron a favor de, por ejemplo, la ley de discapacidad, la emergencia de discapacidad. Entonces, van teniendo esas oscilaciones. Hay algunos diputados que le votan algunas cosas al gobierno y que el otro día en la ley de glaciares votaron con nosotros algunos proyectos, incluso el proyecto que presenté yo de neutralidad de Argentina en relación con la guerra de Trump. Entonces, se pueden lograr acuerdos. Y además, lo que vos decís es muy importante de lo de los gobernadores, porque hay un fundamento fáctico en la posición de muchos diputados, que es que los gobernadores de esas provincias hacen acuerdos con el gobierno y en función de esos acuerdos les indican a esos diputados que voten cosas a favor del gobierno. Cuando esos acuerdos no existan más, porque el gobierno no les ofrezca nada a esos gobernadores, porque el plan del gobierno sigue siendo fundir a las provincias. Pensá que algunos acuerdos implican la cesión de algunas tierras del AVE. ¿Se entiende? Eso es lo que están acordando los gobernadores, por votar de algunas leyes que son gravísimas. Cuando no tengan ni siquiera eso, o cuando esos gobernadores vean que ya no les rinde acordar con el gobierno, porque el otro argumento de esos gobernadores es que comparten electorado con Milei, y que si se pelean con Milei pierden su propia base electoral y van a perder las provinciales. Bueno, cuando esos gobernadores vean que Milei ya no tiene apoyo electoral, y cuando vean además que el gobierno no les garantiza nada, y lo sigue intentando fundir, hay condiciones para que esos diputados cambien de posición, por lo cual existe una base de posibilidad. Va a depender de toda esta variable. Rovira en Misiones, ¿no? Por ejemplo. Sí, es una. Hay que esperar hasta fin de año. Juan, nuestros compañeros están en el fondo de la olla, como siempre, tanto el movimiento popular, en su mayoría los trabajadores, están esperando una señal muy contundente de parte de las direcciones políticas. ¿Vos creés realmente que se puede? Porque yo digo, a mí me gustaría que Kicillof diga, levante la mano y diga, muchachos, no vamos a reconocer a nadie que haya puesto un peso en el río. ¿Vos ves que si se quiebra una línea, se pudre todo, que nadie va más allá de cruzar esa línea? ¿Lo ves así vos o creés que hay que ir a fondo para quebrar este estado de inmovilidad que hay? Porque la verdad que vos decís, che, fueron a despedir al Indio Solari 1 millón de personas, fueron a despedir a las pibas 1 millón de personas, nos movilizamos para el 24 de marzo, nos movilizamos por la discapacidad. Loco, ¿cuándo nos vamos a tener un proyecto que una toda la lucha y que salgamos toda la calle? Porque acá vienen un montón de compañeros, vecinos, a decirnos, che, Basilio, ¿y qué hay? Es una desesperación, ¿viste? Que nosotros necesitamos dar una señal de la militancia política para poner en marcha el motor del empuje de este pueblo, ¿viste? No estamos tan convencidos a veces de que más allá de la pauta superestructural, nosotros abajo en los territorios a veces nos quedamos sin poder elaborar un mensaje, ¿viste? Yo creo que hay dos cosas de lo que planteaste. Por un lado, esto que planteaba de, bueno, qué plantear sobre qué va a ser un futuro gobierno si le ganamos a Milei la elección, y por otro lado, qué le ofrecemos a las compañeras y compañeros que hoy están luchando. Ahí me parece que esas dos discusiones hay que abordarlas de dos formas. Por un lado, lo que haga o no el próximo gobierno va a depender de si le ganamos a Milei y cómo le ganamos a Milei. Porque si le ganamos a Milei, va a haber que ver con qué alianzas políticas le ganamos a Milei. Y en función de eso, qué medidas políticas vamos a tener que tomar para garantizar la sustentación política del futuro gobierno. Porque va a ser un gobierno que va a estar asediado por el imperialismo yanqui, como ya lo estamos viendo en toda la región. Entonces va a ser un gobierno que va a necesitar apoyo político, social, institucional para poder resistir los embates del imperialismo yanqui. Entonces, las medidas que haya que tomar van a ser las medidas que se caracterice, que permitan lograr esos acuerdos políticos para sostener al gobierno. Porque ganamos el gobierno, pero nos encontramos en una región donde el imperialismo yanqui es el que está a la ofensiva. Entonces, me parece que eso es lo más importante de todo. Entonces, no podemos preanunciar 1 año y medio antes, si ganamos vamos a hacer esto o lo otro. Sería mentir a la gente.
Porque ni sabemos si vamos a ganar, no sabemos cuál va a ser el frente con el que vamos a ir a la elección, no sabemos qué número vamos a tener en el Congreso. Entonces son todos elementos que no son indistintos a la hora de pensar qué puede hacer o no puede hacer el gobierno. Después, para que lleguemos a las mejores condiciones, se asocia a lo que decía vos sobre el problema de las compañías y los compañeros que marchan y los instrumentos militantes. Y ahí sí yo pienso que hay una discusión abierta que hay que dar ahora, que es el MDF se tiene que transformar en un instrumento militante para esas compañeras y esos compañeros que marchan el 3J, que marchan por el indio, que marchan por las universidades, que marchan por la discapacidad, que marchan por todos los reclamos. Necesita ese pueblo un instrumento militante, una dirección. Entonces, el MDF se puede transformar en eso. Para que eso ocurra hay que dar una lucha para que el MDF se transforme en eso. Porque no ocurre espontáneamente. Entonces, la militancia lo tiene que reclamar, lo tiene que plantear. Nosotros como Partido Piquetero lo venimos planteando públicamente, que el movimiento Derecho al Futuro se transforme en un instrumento militante y por lo tanto que el movimiento Derecho al Futuro convoque los plenarios, las asambleas, las reuniones y agrupe a toda la militancia, ya sea de organizaciones, ya sea que no forma parte de organizaciones, ya sea los que todavía no son militantes y les tenemos que decir, vos que sos luchador y marchás, te tenés que transformar en militante. Porque esto no se resuelve solo con una marcha, esto se resuelve con militancia política permanente, porque acá hay una lucha política estratégica contra Milei y Peter Thiel. Entonces, las marchas son muy importantes porque ponen de manifiesto la fuerza social que hay detrás de los distintos planteos e impactan sobre el sistema político y logran resultados como muchas de las leyes que se lograron. Ahora, el triunfo depende de que esos luchadores se transformen en militantes. Entonces, reclamar que el MDF se transforme en ese instrumento militante es importante. Y en simultáneo, ocurra lo que ocurra con el MDF en ese sentido, los que militamos en el movimiento popular, en el movimiento obrero, en el marco de esas luchas, trabajar para que esas luchas se cristalicen en instrumentos militantes, en asambleas, en plenarios, que vayan desarrollando esos organismos de coordinación, que vayan generando las condiciones para crear el poder popular. Pues esta es una tarea que depende de nosotros, no depende de nadie más que de nosotros. Y me parece que también es importante desarrollarla, porque todo esto, si logramos eso, si logramos que el MDF sea un instrumento militante, si le ganamos la elección a Milei, tenemos mejores condiciones después para tener una base de movilización popular para enfrentar los desafíos. No es un dato menor para nada. Siempre me acuerdo cuando contaban que cuando la fueron a detener a Lula, la cantidad de personas que estaban movilizadas, había un proceso de desmovilización importante. Entonces, la movilización popular es fundamental. No es suficiente, pero es una condición fundamental. Entonces, me parece que ese es un desafío que tenemos y que hay que reclamar que el MDF contribuya a desarrollar eso. Sí, dos cosas que dijiste, ¿no? Por un lado, el ritmo de los pueblos, ¿no? En las luchas. Y por otro lado, hablaste de la crisis de dirección, ¿no? Explícame más o menos la diferencia, porque los compañeros de izquierda también hablan de la crisis de dirección. Esa dirección, ¿de dónde saldría? De las luchas del pueblo, de los referentes de ahí. ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? de esa dirección, lo que plantean los compañeros de izquierda y lo que plantea vos? No sé si se ha entendido más o menos. Se entiende. La frase de que la crisis de la humanidad es una crisis de su dirección revolucionaria es frase de Trotsky. Los trotskistas reivindicamos ese concepto. Estamos los trotskistas de Liberación Nacional, nosotros, y están los trotskistas sectarios del FIT. Los compañeros de el FIT no están pensando, por lo menos esa es nuestra interpretación y queremos discutirlo honestamente con la militancia, en construir la dirección revolucionaria del movimiento popular que marcha contra Milei. Ellos están pensando en autoconstruir su propio aparato. ¿Qué están haciendo? ¿Cuál es su campaña? Los comités, organizar la simpatía alrededor de Miriam Bregman. Entonces los compañeros ven que Bregman parecería tener un buen desempeño en las encuestas, que pues hay que medir si se traslada al terreno electoral, y en función de eso lo que quieren es lograr comités que agrupen a quienes simpatizan con Miriam Bregman, que son básicamente comités dirigidos por el PTS, que es el partido de Miriam Bregman, donde lo que van a intentar es reclutar al PTS. Entonces, es un instrumento de reclutamiento del propio partido, de autoconstrucción. Están razonando en ver la mayoría y cómo dirigen a la mayoría hacia el triunfo. Están razonando en ver lo que tienen alrededor y cómo lo reclutan ellos, en cómo construyen su propio aparato. Algo muy parecido a lo que hizo en su momento el MAS, de la cocina hacer grande al MAS, y el MAS terminó explotando. Bueno, va por ahí. Acá
las movilizaciones multitudinarias masivas que vemos no son mayoritariamente del FIT. Eso es una realidad. O sea, son mayoritariamente incluso referenciadas en dirigentes del peronismo. O las organizaciones que convocan, muchas de ellas están dirigidas por peronistas. Entonces, necesariamente, para orientar a esas movilizaciones populares hacia el triunfo, hay que tener un planteo frentista. Porque hoy las direcciones de ese movimiento popular que lucha masivamente están en manos de esas corrientes, de esas tendencias, no del FIT. Por eso nosotros tenemos la táctica del Frente Único, para construir una dirección revolucionaria que pueda llevar al movimiento popular al triunfo. Porque incluso para que esas masas que luchan, ese pueblo que lucha, pueda ver a la izquierda como una dirección viable, como alguien con autoridad para postularla como posible dirección, tienen que ver que esa izquierda apuesta al triunfo de la lucha que esas masas están desenvolviendo ahora. Para terminar con Milei. Pues las marchas son basta Milei, terminemos con Milei, únanse para terminar con Milei. Las marchas no son aguante Miriam Bregman. Entonces, si la expectativa popular de las marchas es terminar con Milei, los que somos militantes y queremos construir una dirección capaz de llevar al pueblo al triunfo, tenemos que bregar por el triunfo de esa lucha que hoy están dando ese pueblo y tratar de aportar nuestros planteos, nuestras consignas, nuestro programa, nuestras organizaciones y nuestra capacidad para llevar al triunfo esa lucha. Entonces, ¿cómo se construye la dirección? ¿De dónde surge? Y naturalmente esa dirección va a surgir de las compañías europeas que ya somos militantes, que tenemos experiencia, trayectoria, capacidad de organización, que hemos trabajado, nos hemos esforzado por construir cuadros, por ser cuadros y por construir cuadros y formar cuadros. Toda esa camada intergeneracional de compañías y compañeros que ya somos militantes y que veamos este problema y que busquemos darle una solución y una orientación a ese pueblo, de la fusión de esas compañías y compañeros con los compañeros que están luchando ahora contra Milei, que están naciendo a la lucha contra Milei. Veíamos hace poco las tomas del Pellegrini y del Buenos Aires, muy importante, para los que dicen, no, la juventud se hizo mileísta. ¿La juventud qué se hizo milenista? Mirá la toma del Pellegrini, mirá la toma de Buenos Aires, mirá las marchas universitarias. Son muchas camadas que recién ahora están arrancando a marchar, a organizarse, a luchar, que todavía no son militantes. Es cuestión de que vayamos al encuentro. Los que somos militantes con los luchadores que necesitan transformarse en militantes, que les ofrezcamos un planteo y de ahí va a surgir una dirección que junte esas 2 generaciones, o 3 generaciones, o 4 generaciones, en una misma experiencia política, en un mismo proceso político. Y sobre esa base que esta lucha que está desenvolviendo ahora el pueblo argentino pueda triunfar. Entonces, una dirección se va a poder construir si uno pone el ojo ahí. Superando cualquier planteo autoconstructivo, sectario, y desarrollando un planteo frentista. Planteo frentista que no significa disolvernos y no discutir lo que hay que discutir y no disputar lo que hay que disputar. Porque hay que reconocer que el juicio político hoy no lo defiende la mayoría del peronismo. La mayoría del bloque Unión por la Patria no firmó los proyectos de juicio político de este año. Y eso es explícito, eso es así, y eso es una discusión que hay que dar y una disputa que hay que dar. Y que hay que darla. Porque el pueblo necesita el juicio político. Porque el pueblo necesita el Frente Anti-Milei. Porque es lo que nos plantea ese proceso de movilización popular. Solo así se puede construir una dirección. También dando las disputas que hay que dar, no disolviéndonos y por lo tanto buscando postular la dirección que plantea el compañero. ¿El antecedente del trotskismo y Liberación Nacional es Liborio Justo? Sí. Sí. Para otra charla. Liborio Justo, Guillermo Lora. Che, Juan, tenía una línea muy finita, ¿no? Para superar todo esto quilombo. Adentro, dije, yo me imagino. ¿Cómo que si lo venimos haciendo bien o venimos No, yo creo haciendo que, mal? viste, yo confío en el compañero, qué sé yo. Quiere tener una línea de organizo. ¿Alguna intervención más? ¿Una pregunta? Bueno, ¿cómo independientemente de la... Sí. No, independientemente de la valoración, porque me parece que la pregunta dirigida es ¿cómo participa el pueblo de la iniciativa del juicio político? Es decir, que no quede en el palacio, sino hay intervención, hicimos actos, movida,
¿Se acuerdan, no? Que firmamos ahí con una serie de compañeros y compañeras el juicio político, sobre todo en el primer año de gobierno de Milei. Pero ¿cómo le damos fuerza que mientras hay compañeros en el Palacio, es decir, en el Parlamento, digamos, el pueblo se organiza en torno de eso? Bueno, es una buena pregunta. Muchas compañeras y compañeros me planteaban, bueno, hacemos una juntada de firmas, por ejemplo. Yo decía, miren, la juntada de firmas, que además ya se hizo, no cumple una función desde el punto de vista institucional, e incluso político, les diría que tampoco va a lograr un resultado. Naturalmente una juntada de firmas siempre permite desarrollar una actividad militante. A mí me parece que más que la juntada de firmas, lo que se necesita es aprovechar el instrumento del juicio político para ir a una campaña de organización de la militancia. Porque es lo que hablábamos antes, hay muchas compañeras y compañeros que vienen luchando contra Milei, van a la marcha y después se vuelven a la casa. Y nosotros tenemos que ofrecerles un camino militante donde el juicio político es la orientación para decirles, si vos estás cansado, no querés más Milei, lo que hay que lograr es el juicio político. Y si queremos lograr que el Congreso avance en el juicio político, obviamente tiene que entrar en crisis de gobierno, obviamente tenemos que a partir de esa crisis de gobierno ir construyendo las mayorías en la disputa adentro del Congreso, como decía Rafa, pero también tiene que haber un clamor popular, un reclamo de que el juicio político avance. Y para que el juicio político avance y haya ese reclamo, hay que dar una discusión. Por un lado, organizando a las compañeras y los compañeros que luchan, entonces se pueden organizar las asambleas, las reuniones, los comités por el juicio político en los frentes de militancia, en los barrios, en las facultades, en los lugares de trabajo, donde hacemos las asambleas, hacemos las charlas, y a partir de eso se discute un plan de actividades para militar a favor del juicio político. Por otro lado está la discusión entre partidos y organizaciones, porque los que somos militantes de alguna organización tenemos contacto con militantes de otras organizaciones, discusiones de organizaciones que hoy no están planteando el juicio político y que deberían plantear el juicio político. Entonces tenemos que ir a una discusión con esas compañeras y esos compañeros. Che, tu organización, ¿por qué no estaba militando el juicio político? No sé. ¿Vos estás a favor del juicio político o no? Sí. ¿Por qué no vas a discutirlo a tu reunión, a tu asamblea, a tu charla, con las dirigentes y los dirigentes de tu organización, con el resto de los militantes? ¿Qué pasa? Que mi organización no milita el juicio político. Porque ahí también necesitamos que las organizaciones mayoritarias que participan y protagonizan las movilizaciones populares tomen como propio el planteo del juicio político. Entonces ahí hay todo otro eje de trabajo militante a desarrollar a favor del juicio político. Y en la medida en que nosotros vayamos viendo que hay, nosotros lo medimos en la... A ver, la actividad que nosotros venimos teniendo por el juicio político como partido, como organización, nos permite registrar que en lo que es el sector de lucha contra Milei, el planteo tiene mucho asidero, mucha buena recepción. La gente le decía juicio político y dice, sí, avancemos, ¿qué pasa? Que avance la cosa. Entonces, eso hay que organizarlo. Nosotros estamos a disposición de colaborar y coordinar para hacer esas reuniones, esas asambleas, esas charlas abiertas y organizar a la militancia por el juicio político. Y creo que la otra tarea es la discusión entre partidos y organizaciones para desarrollarlo. Después hay otra tarea, tercera, que se puede agregar. Escribirles a todas las diputadas y a todos los diputados que firmen el juicio político. Por redes sociales, a los mails institucionales, que cada vez se sumen más los planteos de nuestro pueblo reclamándole al Congreso de la Nación que avance con el juicio político. Entonces ahí tenemos tres ejes de militancia y trabajo con los cuales se puede militar la campaña por el juicio político a Javier Milei. Última. En realidad es para ampliar lo que estás diciendo. Entiendo que legalmente no tienen las firmas un poder legal, pero sí la presión social. Y la forma de que la gente sepa, para que se involucre, tal vez es vení, firmá, te contamos un poquito sobre esto. Si no, la realidad es que la gente que no está muy politizada no se entere, quizás sí están a favor de esto. Y no tiene que ver con el partido político, sino con los ideales que ustedes creen que se concreten. Es como más la estrategia, está buena, es un medio para un fin. Eso está bueno, obvio, si sirve para militar la campaña. De hecho hay más de 100.000 firmas. Sí. Claro, pero por ejemplo, la ley de los glaciares, Sí. fueron 24.000 que hicimos ponencia, de 76 millones. ¿Estamos de acuerdo que el agua es nuestra? Y los recursos también. Mucha gente, hay un déficit de estrategias de marketing, la gente no se llega a enterar, no tiene plan de participación. Y creo que ahí es donde tiene que mejorar. Tomamos el planteo.
bueno, agradecer a los compañeros y las compañeras, sobre todo que vinieron de lejos. Nos llevamos esta propuesta para charlarla con más vecinos, con más compañeros. Lo comprometemos para ir a alguno de los distritos, municipios, no sé, ¿no? Para extender. Hay vida política sobre, por supuesto, durante el Mundial, porque nos quieren mandar a nuestra casa con el Mundial, hay que reactivar el doble, digamos, en el Mundial. Organizarnos, es mentira eso que está todo para después del Mundial. Me voy a Bolivia, Entre 4.000 y 5 millones salimos. Escuchá, pará, que quede también registrado, tengamos cuidado los compañeros cuando van a, digamos, hay una barbarización del capitalismo en decadencia y no le importa nada. Nuestra compañera Pili Jiménez fueron en la flotilla terrestre del norte de África y en Libia del Este, que es, Libia está balcanizado después del asesinato de Gaddafi, bueno, donde no hay nada, es una especie de protectorado yanqui sionista para extracción de petróleo. Bueno, hay 10 compañeros internacionalistas solidarios en Cana y digamos, hubo un audio de un guardia cárcel le tiró el celular por la ventanita de la cárcel, de la celda, y las compañeras llorando que están viviendo el infierno. Hay que rescatar a los compañeros, son de las garras del sionismo y hay que tener cuidado en Bolivia, hay que ir con mucha cobertura, hay que hacer una gran campaña acá, que nos estamos yendo a Bolivia para que haya regreso, digamos, porque está realmente complicado, porque están echando, digamos, a los argentinos que fueron a la COB, al Congreso de la Central Obrera Boliviano, lo extraditaron, así lo agarraron de la pestaña y lo sacaron. Así que, bueno, suerte ahí en Bolivia. Lo último, ¿alguien quiere decir algo más o cerramos acá? ¿Cerramos acá? Bueno, lo que sí, cuando salgamos salimos todos porque necesitan arreglar el salón y están todos invitados a quedarse. La Federación de